Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Economía y la Agencia de Cooperación Alemania para el Desarrollo Sustentable en México, la GIZ, les damos la más cordial bienvenida a nuestro sexto diálogo virtual del ciclo del Derecho a la Ciudad, el día de hoy con el tema El derecho a la ciudad y la innovación en las políticas públicas, el cual tiene como objetivo examinar el impacto de la innovación en el desarrollo de las sociedades y el papel de los gobiernos locales para diseñar e implementar políticas públicas que las impulsen. Para nosotros como INAFED es un gusto estar esta mañana nuevamente con ustedes. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de la Secretaría de Economía, damos la más cordial bienvenida a la maestra Jessica Méndez Águila, directora de Política Pública de Unidad del Desarrollo Productivo. Y por parte de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, la GIZ, le damos la más cordial bienvenida al maestro Arturo Cadena Hernández, asesor técnico de la misma asociación. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle para el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, coordinador. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todas las personas que han tenido, como digo a veces, el acierto de entrar a este diálogo virtual y fundamentalmente a las instancias que lo están haciendo posible. Nuestro agradecimiento es en nombre de la Secretaría de Gobernación a la que pertenece INAFED y por supuesto también por parte del Instituto. El día de hoy, como ya se ha hecho notar, nos acompaña y nos van a guiar en un recorrido por la exposición del tema, la maestra Jessica Méndez Águila, por parte de la Secretaría de Economía, concretamente la Unidad de Desarrollo Productivo, y por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, con las siglas GIZ, el maestro Arturo Cadena, como ya se dijo. Los vamos a escuchar con mucha atención. Bueno, cuando me corresponde hacer la presentación inicial de estos encuentros, he observado que siempre tengo la tendencia a decir que el tema es muy importante y por supuesto que lo es, y eso me lleva a la reflexión de que todos los temas en los que estamos participando son importantes, pero el del día de hoy, fíjense ustedes, si no lo va a hacer, hablamos de derecho a la ciudad. Cuando aludimos a los municipios y pensamos en la sede del municipio, cuando menos en México, inmediatamente preguntamos, ¿y dónde está el presidente municipal? No, pues ahí en el Palacio Municipal. Aunque sean construcciones modestas, le llamamos Palacio Municipal. ¿Por qué? Porque se trata de un inmueble, de una construcción donde está representado el poder público, pero eso está colocado en una ciudad. Lo primero que piensa en un municipio es en que es o tarde o temprano propenderá a ser un asentamiento urbano semejante a lo que llamamos una ciudad. La palabra ciudad, cuando menos en español, viene del latín civitas, que quiere decir ciudad. ¿Y de dónde viene la palabra civilizado? Y civilización, de vivir en ciudad.
de vivir juntos, de tener que resolver problemas comunes. ¿De dónde viene la palabra civismo? De tener un comportamiento correcto con nuestros conciudadanos, tener una actitud cívica. Viene de ciudad. Una reflexión sobre la ciudad y como las que hoy nos van a entregar, que tienen que ver con la planeación, con el medio ambiente, con innovaciones, con desarrollo económico, simplemente no debe tener desperdicio para quienes desempeñan una función administrativa en los propios ayuntamientos. El día de hoy, como lo dijo y siempre lo hace muy bien nuestra compañera Andrea Chávez, estamos en la 6ª sesión de una programación que tenemos de 9 con el mismo tema. Así que esperamos, después de esta, que en las próximas 3 consideren ustedes que vale la pena emplear unos minutos para escuchar a la gente que tiene cosas que enseñar. Por su atención, muchas gracias. Queremos agradecer el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la maestra Jessica Méndez Águila para dar inicio con el tema. Adelante, por favor, maestra, muy bienvenida. El foro es de usted. Perfecto, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. A nombre de la secretaria Tatiana Cloutier y de la doctora Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, les agradecemos infinitamente su invitación a participar en este foro. Y segundo, espero que todos se encuentren bien después del susto que al menos tuvimos aquí en la Ciudad de México y seguramente en algunos estados alrededor respecto al temblor que tuvimos en la mañana. Entonces, espero que todos se encuentren bien. No sé si me pueden dar acceso para compartir la pantalla. Adelante, por favor, maestra. Gracias. Perfecto. Pues espero que ya todos estén viendo con la pantalla ahora. El día de hoy yo les voy a hablar de la innovación en políticas públicas y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es la innovación y por qué es necesario que como gobierno a diferentes niveles iniciemos procesos de innovación? Bueno, la innovación es un proceso que lo que nos ayuda es a modificar elementos que ya tenemos dentro de la operación gubernamental, protocolos, trámites, procesos que nos ayuden generando nuevos elementos para que impacte de manera positiva en el cumplimiento de nuestros objetivos, ya sea porque nos ayuda a ser más eficientes, ya sea porque nos ayuda a ampliar el alcance de nuestras funciones, abarcar un poco más dentro de la parte territorial, o ya sea porque ofrecemos nuevos y mejores servicios. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta cuando innovamos? Primero, como gobiernos, tanto federales, estatales y locales, lo que vemos es que nuestra principal función es la de administración y gestión de recursos a nivel local. En ese sentido, pues obviamente ese es un punto de partida muy importante porque nos va a permitir conocer qué tenemos y hacia dónde queremos llegar o hacia dónde queremos ir. Aquí debemos tener en cuenta de mayor relevancia la parte de recursos humanos, recursos financieros, todo el tema de infraestructura, con qué contamos para poder cumplir con nuestras atribuciones, para poder proporcionar bienes y servicios a la población. El segundo punto que debemos tener en cuenta es el análisis de problemáticas específicas. Sobre todo en una época en la que quizás los recursos no son tan vastos como lo podían ser antes, es muy importante aprender a focalizar muy bien los recursos con los que contamos. Entonces, la innovación nos va a permitir dirigir esos recursos que tenemos a la atención de problemas que nos permitan atender las demandas sociales que existen en el momento. En ese sentido, pues es importante que siempre tengamos como este contacto con la comunidad, con la sociedad, que nos permita realmente tener también ese análisis de cuál es la principal problemática que ven, intercambiar puntos de vista y con ello diseñar políticas públicas que nos permitan cumplir con nuestras funciones, pero también atender las demandas de la sociedad. Y el tercer punto que también tenemos que tener en cuenta es la evaluación de experiencias previas.
todos los programas y todas las políticas que ya hemos implementado deben siempre cumplir con un proceso de evaluación y de monitoreo para justo nosotros estar evaluando constantemente de qué manera podemos mejorar lo que ya hacemos. Y con ello, pues obviamente, generar procesos de innovación que nos ayuden precisamente a dar un mejor servicio a la población. En ese sentido, pues obviamente el ciclo de políticas públicas, que no siempre podemos seguir de manera precisa, porque obviamente respondemos también ante las necesidades de la población, es justo hacer siempre como este análisis de qué es lo que queremos hacer, buscar las alternativas con las que queremos trabajar y eventualmente pues estar en constante monitoreo, ¿no? La generación de soluciones creativas se da en diferentes pasos del ciclo de la elaboración de la política pública, desde la forma en cómo definimos los problemas, de cómo obtenemos la información para poder generar una muy buena política pública, de cómo construimos alternativas para atender diferentes problemáticas, cómo seleccionamos a la población que vamos a atender y sobre todo también cómo darlo a conocer a la población para que ellos a su vez tengan todos los elementos necesarios para poderse ver beneficiados de lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Aquí es importante sobre todo también recalcar que la política pública pues no solo se trata de dar recursos de manera en forma de subsidios a la población, sino que hay muchas otras formas de generar política pública que no solamente tienen que ver con la asignación de recursos, ¿no? Que tiene que también ver con el marco normativo, que tiene que ver con la generación de infraestructura, que tiene que ver justo con la generación de capacidades para que la población pueda también ir afrontando como los problemas que se dan de manera cotidiana en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante tener muy en cuenta, muy abierta la mente a saber que hay muchas otras formas de generar política pública y que no solo se limita a la parte de la asignación de recursos, ¿no? Sobre todo en el tema que nos atañe el día de hoy, que es el derecho a la ciudad, hay muchas formas de cómo hacer que la población realmente tenga acceso a los bienes y servicios que generamos nosotros como gobierno y que ellos puedan justo hacer uso o hacer válidos los derechos a los que son, de los que son titulares, ¿no? Una de las cosas que también vimos y que también fue parte de las lecciones que vimos en la pandemia es que muchas veces nos acotamos como a lo que nosotros ya conocemos al interior de la administración pública, que muchas veces podemos conocer como procesos burocráticos, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha sido también usuario de algún servicio de gobierno y que en algún punto de la vida ha dicho, qué horrible trámite, tengo que llevar un montón de documentación, ¿no? Y tengo que llevarlo todo de manera física y uno tiene que hacer malabares para poder cumplir con lo que nos piden en el tiempo en el que está abierta una oficina de gobierno. Y una de las cosas que aprendimos de la pandemia es que precisamente el mundo no se detiene, ¿no? Que podemos hacerlo todo de manera a distancia, que podemos hacerlo de manera virtual, como este foro, este es un gran ejemplo de ello. Y lo mismo va a suceder con los procesos que implementa el gobierno. En general, lo que vimos es que aquellas empresas que tuvieron la capacidad de involucrarse con herramientas digitales fueron las que tuvieron un mayor porcentaje de éxito durante todo este proceso. Y aquellas que no, pues tuvieron justo un destino un poco menos favorable, ¿no? La mayoría que no se pudo adaptar a estos procesos de innovación, de uso de tecnologías, pues tuvieron, además de otras complicaciones económicas, pues vieron reducidos como sus ingresos y en algunos de los casos, pues su extinción como empresas. El gobierno no es diferente, el gobierno también tiene que aprender a hacer uso de estos recursos, aprovechar las tecnologías que nos permiten llegar a más lugares y que nos permiten también hacerlo de una forma mucho más eficiente. En el caso de la pandemia, lo que nosotros vimos a la hora de la implementación de las políticas públicas es que nos permitía tener un mejor aprovechamiento de recursos, porque esto nos facilitaba a todos la tarea que teníamos que hacer. Ahorita les voy a hablar de un caso que tuvimos durante la pandemia. Nos permitió también ver la reducción de brechas y nos permitió hacer procesos mucho más eficientes, sobre todo porque teníamos que tener en cuenta que todos nos encontrábamos en casa y no es lo mismo tratar de gestionar un tema dentro de la oficina que cuando todos estamos de manera aislada, ¿no?
Lo que nosotros hicimos durante la pandemia fue el programa de créditos a la palabra, que seguramente todos llegaron a escuchar. Créditos a la palabra originalmente se gestionó como un programa en el cual tenían que ir los servidores de la nación a recopilar la información de los beneficiarios casa por casa, recoger la documentación y luego llegar a las oficinas estatales y de ahí pues enviarlo al gobierno federal para que se pudiera analizar y se pudiera dar el otorgamiento de los créditos. ¿Qué es lo que pasa? Justo en medio de la pandemia, esto ya no puede funcionar de la misma forma. Aquí es en donde tenemos que adaptarnos, en donde tenemos que innovar y en donde tenemos que generar soluciones para que la gente pueda seguir accediendo a sus derechos sin necesidad de generar algo muy engorroso. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que todo el trámite se hizo de manera digital, de tal forma que entonces la gente ya no tenía que asistir a ningún lugar, porque además hay que recordar, la pandemia tenía muchas restricciones de carácter social en donde no podía haber aglomeración en espacios públicos y lo que hicimos fue reducir también los requisitos para que ellos pudieran participar y que realmente fuera algo sencillo. ¿Por qué? Porque al final del día lo que nosotros queríamos hacer es que el procedimiento y que todo el trámite fuera muy fácil para todos, para que todos pudieran acceder. Entonces, aquí es en donde hay que buscar la forma de cómo innovar para poder cumplir tanto con obligaciones que eventualmente nos van a auditar a nosotros como gobierno, ver que realmente hubiéramos revisado que existen las personas, pero al mismo tiempo facilitar el proceso para todos los demás. Entonces, el programa funcionó con 5 requisitos muy fáciles, ¿no? Que era tener a la mano su RFC, tener a la mano una cuenta de banco, tener a la mano el reporte de obligaciones fiscales y poder firmar con su firma, porque obviamente pues eso nos daba garantía de que al menos la persona tiene una personalidad acreditada ante el SAT, ¿no? Una vez que tenían ellos estos documentos, los ingresaban en la plataforma en un link que publicamos durante todo el periodo que duró la convocatoria y en un periodo de no más de 2 meses fue que nosotros pudimos desarrollar una convocatoria que atendió más de 100,000 solicitudes. Y esto considerando que pues todos estábamos en casa, ¿no? Que no teníamos a la mano los elementos que normalmente tenemos en la oficina, porque al final del día pues lo que tratamos de hacer es algo que fuera fácil para los usuarios, pero también para nosotros como servidores que íbamos a desarrollar el proceso. Entonces, estamos hablando de que en un periodo muy corto de tiempo, estamos hablando de que la convocatoria se lanzó el 8 de febrero y culminó el 31 de marzo. Estamos hablando de 1 mes y medio, 1 mes, 20 días, en donde se recibieron las solicitudes, nosotros revisamos y entregamos los recursos a cada uno de los beneficiarios que fueron aprobados. Entonces, aquí es en donde vemos lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Nos permite tener procesos más eficientes, nos permite tener un mejor aprovechamiento de recursos y al final nosotros como gobierno ya también teníamos muy sistematizada la información. El hecho de que hubiera sido a través de un mecanismo digital nos facilitó después la tarea de poder tener acceso a información, hacer análisis, hacer una evaluación de qué era lo que habíamos visto en este proceso y cómo lo podíamos mejorar. Y una de las cosas también muy positivas que vimos durante esta experiencia fue la reducción de brechas. Por ejemplo, a nosotros nos sorprendió muchísimo que las mujeres por lo regular realizaban el ingreso de sus solicitudes en un horario entre 11 y 1 de la mañana. O sea, 11 de la noche y 1 de la mañana era cuando las mujeres ingresaban sus solicitudes. Y esto tiene que ver con que justo el hecho de que fuera un proceso que fuera permanente les permitía ingresar aun cuando ya no hubiera un horario que fuera de oficina, ¿no? Que fuera de 8 a 2 de la tarde o que fuera de 8 a 4 de la tarde, que es cuando a lo mejor ellas tienen una mayor carga de trabajo. Entonces les daba la oportunidad de acceder a ello sin necesidad de descuidar a lo mejor otras actividades que tienen que ver también con roles de género. Entonces, en ese sentido, pues también fue un avance muy importante de tener procesos que sean permanentes, que estén abiertos las 24 horas sin que haya un funcionario de gobierno que tenga que estar atendiendo. Obviamente, sí recibíamos dudas, preguntas, pero también generamos canales de comunicación
que les permitieran a ellos estar en contacto con nosotros y que nosotros ya pudiéramos atender en el momento en el que ya nos encontrábamos en la oficina otra vez. Entonces, esto nos ayuda justo a tener en cuenta que el hecho de utilizar herramientas digitales pues nos va a ayudar mucho a facilitar estos procesos y a facilitar el acceso a las personas de los servicios que ofrecemos. En ese sentido, y obviamente también considerando, por ejemplo, el tema de recursos humanos que pueden llegar a existir en las oficinas locales, es que las herramientas digitales también son de mucha ayuda, ¿no? Nosotros lo que hemos visto durante un par de años es la reducción del personal que tenemos disponible para poder atender a la población. Y por lo tanto, pues obviamente eso limitaba el alcance que teníamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue tratar de salirnos un poco de la caja, pensar de qué manera podemos como beneficiar al mayor número de personas, y para ello generamos 2 estrategias que son ahorita de las más importantes que tiene la Secretaría de Economía, que son MIPYMES MX y Artesanal MX, que además están sustentadas principalmente en herramientas tecnológicas. MIPYMES MX es la página de la Secretaría de Economía en donde nosotros ofrecemos programas de desarrollo y fortalecimiento para empresarios a través de cursos y de recursos gratuitos. Es decir, si bien no podemos entregar subsidios, lo que sí podemos generar son bienes públicos que sean de acceso gratuito y muy sencillo para toda la población. Y con ello, pues lo que hicimos fue esta plataforma. En esta plataforma, como ustedes van a ver aquí en el encabezado, aquí está el link que en un momento les pongo en el chat, van a ver que tenemos como diferentes módulos. Cada uno de esos módulos tiene cursos, tiene talleres, tiene información como de cómo realizar procesos a nivel federal que puedan facilitar el desarrollo de empresas, ¿no? Y así como nosotros desarrollamos MIPYMES MX, muchas otras instancias gubernamentales han desarrollado portales electrónicos en donde justo dan a conocer recursos gratuitos que sean como de fácil acceso para la población, pensando en que tal vez ya no tenemos la capacidad para poder estar yendo a territorio en donde estemos como compartiendo información. Y lo mismo sucede con gobiernos locales. Esto no es una limitante solo para gobierno federal, sino que este tipo de experiencias y que este tipo de dinámicas se pueden ir replicando considerando la capacidad operativa que tienen los gobiernos locales, la infraestructura que tienen y también los sectores a los que les quieren dar como mayor importancia o relevancia o que son de mayor interés para el gobierno en turno, ¿no? La otra es, por ejemplo, la tienda oficial que tiene la Secretaría de Economía en conjunto con Mercado Libre, que justo es parte de un proceso de capacitación en donde lo que hacemos es generar alianzas con otros actores que tienen ya también cierta infraestructura desarrollada y con ello, pues obviamente darle la posibilidad, en este caso a las microempresas que tienen productos artesanales, de utilizar canales de distribución y canales de venta como los que tiene Mercado Libre. En ese sentido, pues es importante que la innovación no solo se centre en lo que nosotros podemos generar, sino también en cómo podemos aprovechar alianzas y mecanismos de colaboración con otras entidades que ya tienen otro tipo de desarrollos, que tienen otro tipo de infraestructura que nos pueda beneficiar a nosotros y con ello, pues justo desarrollar nuevas políticas. Entonces, estas son 2 estrategias que tenemos muy a la mano, que se hacen como a partir del uso de herramientas digitales y que no necesariamente tienen que ver con la asignación de recursos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Artesanal MX, lo que hemos visto es que las personas que acceden a este tipo de mecanismos incrementan hasta en un 70% como las ventas, que tienen una mayor participación del comercio electrónico, que además es justo como este proceso de transición hacia una era más digital. Por otra parte, también hay que tener como en cuenta cómo innovamos nosotros como gobierno para utilizar lo que utiliza ahora el resto de la población, ¿no? Que son redes sociales. Para ello, lo que hemos desarrollado es una estrategia de talleres digitales, en donde todos los jueves la Secretaría de Economía, a través de su página de Facebook, sube talleres con otros actores, ¿no? Hemos tenido talleres con Amazon, hemos tenido talleres con Microsoft, hemos tenido talleres con un sinfín de colaboraciones que justo nos permite tener como ese constante vínculo o intercambio con la población a partir de herramientas que para ellos son de uso diario, ¿no? O sea, ¿quién no sabe que su familiar
utiliza TikTok, utiliza Instagram, utiliza Facebook. No necesitamos tampoco hacer algo muy elaborado para poder ampliar nuestros alcances, y justo lo podemos hacer a través de la innovación de nuevos canales de comunicación, que son pues obviamente el de uso constante con la población, ¿no? Y finalmente, pues también tenemos otro ejemplo, que es, por ejemplo, la apertura de empresas, en donde no solo se trata de innovar en cómo ofrecemos servicios, sino también cómo mejoramos nosotros como gobierno nuestros servicios. La Secretaría de Economía, a través de CONAMER, que es el encargado de la mejora regulatoria, tiene todo un proceso de certificación, que es el programa de certificación SARE, que es Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que permite estandarizar a nivel local, a nivel estatal, la generación de trámites. O sea, si bien cada uno de los municipios tiene su propia normativa y tienen sus propios trámites, lo que buscamos es hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Entonces, lo que se busca es generar una ventanilla única en donde ciertos trámites que sabemos que tienen características muy similares tengan un proceso muy simple, muy estandarizado, y que con ello, pues la mayor parte de los municipios y que la mayor parte de los estados tengan respuestas mucho más eficientes para poder atender a la población. Y esto también es una innovación, no se trata solo de la innovación en procesos, sino también, más bien no se trata de la innovación solo en bienes y servicios, sino también se trata de la innovación en procesos. Entonces, este programa lo que permite es tener todo en un solo lugar, con muy pocas interacciones entre gobierno y el usuario de estos trámites, y con poco tiempo de respuesta por parte de gobierno. ¿Por qué? Porque al estandarizar ciertas cosas, nos permite también eficientar esos procesos y con ello pues dar un mejor servicio. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? de cómo funciona la licencia de funcionamiento en México y los municipios que han tenido como este ejercicio, ¿no? En promedio, el procedimiento llegaba a durar hasta 30 días, y una vez que hacemos todo este proceso de estandarización puede durar hasta 3 días. Entonces, pasamos de tener un ejercicio muy burocrático donde pidamos mucha documentación, donde pidamos muchos elementos, a hacerlo muy eficiente, hacerlo muy corto, y obviamente pues a vernos beneficiados también como gobierno de una buena imagen de ser personas que tienen como procesos más eficientes, ¿no? Hay varios municipios certificados, este programa es permanente, el contacto es directo con la CONAMER, entonces, y ellos les pueden dar todo el acompañamiento para que se vaya trabajando en ello, ¿no? Entonces, en conclusión, la innovación en políticas públicas tiene que ver en cómo generamos procesos, en cómo generamos bienes y servicios que realmente nos permitan que la población sea mucho más cercana con gobierno, que nosotros realmente podamos capturar las necesidades que tienen e irnos adaptando para hacer el proceso mucho más sencillo. Obviamente sin dejar de lado nuestras obligaciones, ¿no? Verificar efectivamente que las personas existen, que van a recibir los recursos, pero también haciéndolo mucho más eficiente. Eso facilita, pues, obviamente, el trámite para los demás, pero también nosotros como gobierno nos ayuda a tener las cosas mucho más estandarizadas, más eficientes, poder hacer un mejor análisis de lo que hacemos y con ello mejorar constantemente. Finalmente les dejo mis datos de contacto. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la exposición por parte de la maestra Jessica Méndez y les invitamos a que nos dejen sus dudas o sus comentarios, y al finalizar las dos exposiciones daremos un espacio para dar esta puntual respuesta. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al maestro Arturo Cadena Hernández, asesor técnico de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, la GIZ, para dar continuidad con el tema. Adelante, por favor, maestro. El foro es suyo. Hola, muchísimas gracias, Andrea. Estoy compartiendo mi pantalla. Perdón, ¿la ven en tamaño presentación o La vemos en orador. Un segundito. Me disculpa, Es que No se tuve que preocupe. reconectar mis dos pantallas porque
Me solicitaron los documentos, pero un segundito. Listo, ya lo ven, ¿verdad? Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Linafet por la invitación y a la ponente anterior. Muy interesante. Y bueno, yo también espero que todos se encuentren bien. De hecho, yo me encuentro en Guadalajara y aquí es como una sorpresa que ahora los temblores se sienten porque justo el epicentro está como cerca aquí en Michoacán. Entonces, bueno, también para aquí es como nuevo esto, no existen como alarmas ni nada, entonces también fue una como situación como bastante curiosa. Y justo los proyectos que les voy a platicar, uno es parte del programa de transporte sustentable que implementamos a nivel municipal, tanto en el municipio de Zapopan como en Guadalajara. Sin embargo, el programa es federal. Trabajamos directamente con la Semarnat y con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y bueno, a nivel estatal con el Estado de Jalisco. Y el primer proyecto que les voy a compartir tiene como objetivo la reducción de emisiones en el transporte de carga y en la logística urbana, justo pues derivado también de todo el incremento que hubo en el comercio electrónico durante la pandemia y también como el resultado de todas las nuevas plataformas que pues ahora se dedican a tanto a la entrega como de B2B o B2C, que son como entregas de negocios a negocios o de negocios a clientes, que han generado una serie de dinámicas en las ciudades que pues los municipios no esperaban y que tienen como muy pocas herramientas para poder atender o contrarrestar pues todos estos nuevos flujos que se están generando. Este es un sector que, bueno, que los privados y principalmente pues el sector agroalimentario, que es el que tiene pues mayores dinámicas, pues ha regido, ¿no? Digo sin querer hacer como comerciales aquí, pero bueno, justo al final a las ciudades les toca recibir pues todos los flujos de vehículos, tanto de, pues, de las grandes compañías y justo ellos han sido los que han establecido pues una serie de estándares de servicios en los que casi te llevan, que llegan a cualquier rincón, a cualquier como tiendita de la esquina, a cualquier lugar. Y las ciudades, de las pocas herramientas que tienen justo para gestionar esto, tienen que ver con las bahías de carga y descarga. Es decir, proveer de estacionamientos o cajones o de áreas específicas para que estas compañías puedan hacer pues sus maniobras. Y pues estuvimos observando cómo funcionaban, cómo gestionaban, cómo los municipios las diseñaban y bueno, una serie de cosas. Y justo en el mismo, por ejemplo, área metropolitana, cada municipio tiene estándares diferentes de cómo adecuar este tipo de infraestructura, este tipo de espacios. Y nos dimos cuenta que pues había una serie de malas prácticas por parte de las empresas que, bueno, que todas deben estar como súper familiarizadas, las cuales pues o no usan los espacios o se estacionan en doble fila o dejan los coches prendidos justo para hacer como las entregas rápidas para no ser multados. Y pues resulta que justo estas personas que estamos viendo aquí en las imágenes, que son los conductores, pues no nada más entregan, sino venden, reparten, no nada más a una tienda, sino a varias. Por eso van en parejas, ¿no? Para que uno cuide el coche y para que el otro pueda descargar y a que si no les multen. A veces las tiendas no les pagan y tienen que regresar como más tarde para poder cobrar lo que dejaron en la mañana. Una serie de dinámicas que eran necesarias observar para poder entender cómo podríamos innovar y cómo podíamos generar herramientas que tuviéramos a la mano para poder mejorar la gestión de este tipo de espacios.
Y justo pues nuestro componente tiene un programa pues de digitalización bastante fuerte, y el tema de la logística urbana pues tiene también un componente de digitalización. De hecho pues las grandes empresas como cotizan como si fueran empresas de tecnología y de software, más allá como empresas pues de distribución de alimentos o de entregas. En realidad son puras plataformas digitales que solo están gestionando cómo se mueven los flujos de comida y otro tipo de servicios. Y nos dimos cuenta que pues los municipios no habían saltado, por ejemplo, a poner pues esa capa digital de, por ejemplo, la infraestructura. Entonces, pues fue un prototipo, un experimento que quisimos hacer, en donde pues nos metimos ahí con las áreas logísticas de todas las empresas y decidimos poner una capa dentro de sus TMS, que son pues sus plataformas de gestión de transporte, en donde ninguna tenían información acerca de las bahías de carga y descarga. Es decir, como tienen información de dónde tienen que entregar, pero no tienen información de dónde se pueden estacionar, o más bien de dónde pueden hacer como las maniobras. Entonces hicimos una aplicación como bastante sencilla para poder empezar a medir cómo es que funcionaban, para poder entender cuáles eran las dinámicas y cómo podíamos mejorarlas, ¿no? Cómo podíamos mejorar el proceso de planeación de bahías, porque eso es como otra cosa muy importante. Las metodologías para establecer en dónde ubicar pues este tipo de maniobras pues varían, y la verdad es que no existen como métodos claros, ¿no? Entonces fue como lo primero que quisimos hacer, pues encontrar un método de, pues en términos geoespaciales se llama de facility location, para poder ver dónde realmente, y la verdad es que fue a prueba y error. Es decir, corrimos un modelo en donde a partir del número de unidades económicas y de pues concentración de actividad comercial, pues establecimos pues 20 bahías, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo si funcionan, vamos a ver cómo se comportan los vehículos a partir como de esta nueva infraestructura. Y por un par de meses estuvimos midiendo, aplicando una metodología en donde medíamos cómo se comportaban los vehículos sin bahías de carga y descarga y con bahías de carga y descarga. Eso nos llevó, obviamente, a reubicar las bahías y a entender cómo funcionaban cada una, y a entender qué tipo de reglas podríamos como poner para poder hacer como operaciones como de este tipo, ¿no? Lo que ustedes están viendo ahí, pues es justo en verde, el polígono de control, es como el área sin infraestructura espacial y digital, y el otro, pues los círculos azules son pues las nuevas bahías que hemos definido. Lo primero que empezamos a entender fue a qué velocidad se movían dependiendo como de cada zona, y descubrimos que la mayor parte de las entregas se realizan a pie, es decir, los repartidores se mueven más caminando que realmente lo que pasan como estacionados. Entonces al final la última milla no se da en el vehículo, sino se da como a pie. Y eso requiere como otro tipo de infraestructura que tiene que ver pues con el rebalizamiento de maquetas y con el establecimiento de rutas peatonales para que esos puedan entregar pues con las dimensiones. Nos dimos cuenta que había bahías, por ejemplo, las que están más grandes en rojo, ¿no? Que reportaron hasta un tiempo promedio de 30 minutos de uso, y entonces fuimos a checar. Y resulta que desde esa bahía reparten hasta 25 negocios, es decir, como se estacionan y desde ahí pues van como a diferentes rutas, y esto tiene que ver porque esto era como una calle peatonal, y obviamente pues les servía, o era como muchísimo más cómodo quedarse estacionado y repartir a pie, que en realidad pues ir con el automóvil como gastando gasolina, tratando de buscar como un espacio libre para la carga y descarga, y pues en otra pues un espacio como más cómodo, ¿no? Y justo las bahías, la mayor parte de bahías pues tuvieron como un grado de funcionalidad bastante alto, a excepción, por ejemplo, de las más pequeñitas, en donde, o estas que los tiempos de uso pues eran bastante bajos. Entonces, pues bueno, al final creo que esas bahías ya estaban dispuestas, y pues nos dimos cuenta que habían sido como mal ubicadas, o más bien como no habían sido ubicadas pues como sin ningún tipo de monitoreo, ¿no? O sin ningún tipo pues de sentido al final.
Y pues a partir de eso pues empezó a armar el programita y decidimos correr también una encuesta a los locatarios y a las personas habitantes del polígono donde intervenimos para ver cuál era el grado de aceptación de las bahías y pues fue bastante alto. La verdad es que la mayor parte de las personas sí que percibe que el transporte logístico es riesgoso. Casi todos han visto un accidente en esto. Los ven pues como invasores, ¿no? Como encima de las banquetas, ruido, etcétera, ¿no? Entonces sí que hay una aceptación, o más bien una petición o un interés por que esto pues se regule, se arregle y se establezcan pues reglas un poco más claras. Entonces, básicamente participaron 90 empresas y trabajamos con pues conductores de todas las empresas en donde les mostramos qué es que queríamos hacer y bueno, pues también les entrevistamos a profundidad para saber cómo es que ellos localizaban los espacios, cuánto los utilizaban, por qué los utilizaban o no. Y básicamente pusimos una plaquita en cada uno de los espacios y les pedimos que pues registraran cuándo llegaban y cuándo salían para poder nosotros empezar a generar un poco de data y pues nos dimos cuenta que además pues no nada más esos espacios los utilizan pues las grandes empresas distribuidoras agroalimentarias, sino pues también los servicios como Luz y Fuerza del Centro, como pequeños negocios que ni siquiera son negocios porque por poner un ejemplo, una persona que tiene una empresa de una sola persona que hace piñatas y las vende en varias tiendas, pues al final pues también es transporte de carga y tiene como derecho a usarlo. O la típica persona que vende flanes o panes en su propio coche, que al final pues necesita de este tipo de espacios para poder hacer como las maniobras que necesita. Entonces este programa decidimos de incluir a todos. Este programa no discriminó ni a grandes, ni pequeños, ni medianos empresas y tampoco pues a empresas de servicio. Incluso el mismo ayuntamiento necesita espacios de carga y descarga pues para hacer como toda su distribución de mensajería o de mobiliario o de cualquier como otra cosa que necesite distribuir dentro de sus diferentes oficinas. Por ejemplo, en este caso de Zapopan, que tiene unas 4 oficinas diferentes repartidas en el mismo centro. Y bueno, pues empezamos a hacer un catálogo súper interesante de todo lo que se había hecho. Pues al final concluimos que pues bueno, principalmente que el 80% de los habitantes de la zona centro de Zapopan están dispuestos a adaptar las bahías. El promedio de utilización fue de 20 minutos, cuando por ejemplo la regla está determinada en 30 minutos. Más del 90% de los operadores van a pie distribuyendo y no en vehículo, a diferencia de lo que se creía. Y eso cambia muchísimo en cómo se hace la planeación de este tipo de infraestructura. Tuvimos la oportunidad de comprobar que la buena gestión de la infraestructura espacial se reportó que hubo una reducción de hasta el 4% en emisiones y esto fue agarrando los datos directamente de las áreas logísticas de las empresas y hacer una medición del antes y el después sin la infraestructura y luego pues también qué fácil de encontrarla porque bueno, también utilizando la aplicación pues cuando querías ir a una bahía pues esta te indicaba si estaba en uso o no. Y bueno, pues por ahí sacamos el típico dato para poder hacer como un poco más elegible cuál podría ser este impacto, pero pues bueno, equivale a plantar más de 18,000 árboles. Y una empresa reportó un ahorro promedio de 43 minutos gracias a poder tener pues información acerca de esa gestión. Y esto es como súper interesante. Al final si lo calculamos son 5 días de trabajo de un operador, lo que se puede ahorrar si le quitas un poco de tráfico, el tránsito y si le puedes ayudar a tener pues un mejor maniobrabilidad. Estamos repitiendo este ejercicio en Guadalajara, ahora con hasta 100 bahías, con una metodología un tanto diferente para realmente poder medir los impactos y también subsanar pues algunas áreas de oportunidad que tuvimos en este piloto. Pero bueno, estamos convencidos que este tipo de innovaciones y herramientas pues tienen que ser integradas ya sea pues a partir de servicios externos o no, del ayuntamiento o no, pero sí que son necesarios para poder hacer una gestión pues tan invisible como es este aspecto, más teniendo en cuenta que cada vez compramos más online,
que cada vez pedimos como más y que estos flujos pues no hay forma de contenerlos, y queremos dar a los municipios herramientas para poder por lo menos mitigar o contener pues todas estas dinámicas que se están imponiendo a partir pues de grandes corporaciones, ya sea como Mercado Libre, Amazon, que tienen unos estándares de servicio pues sin precedentes, como entregas como del mismo día o el día siguiente, etcétera, que son pues flujos para los que las ciudades no están preparadas. Entonces, pues al final de la presentación les voy a pasar nuestra página web, pero pues ahí hay reportes, informaciones, videos, y bueno, también la página web del mismo programa pues sigue activa también para que puedan echarle un ojo. Y el segundo proyecto que rápidamente les quiero compartir se llama Mi Mercado, también fue implementado en el área metropolitana de Guadalajara, y tenía como objetivo algo bastante parecido, pero ahora como con un objetivo bastante específico, que eran los mercados municipales. También resulta que con la pandemia los mercados municipales, los negocios de los mercados municipales se quedaron un poco rezagados, porque pues había una brecha digital bastante importante con respecto a otro tipo de negocios que sí pudieron brincar rápidamente y seguir vendiendo sus productos en plataformas digitales. Y a diferencia de los mercados, pues no, pues había así como un tanto un rezago, o por lo menos pues este tipo de innovaciones no había penetrado. Entonces, pues eso era algo que a los gobiernos, no nada más de México, sino pues del mundo les interesaba. Y bueno, también tiene que ver con toda la obsolescencia de los mercados a nivel global, pues también por el surgimiento pues otro tipo de espacios que venden, incluso Amazon, imaginen, ya está como teniendo mercados donde venden agroalimentario, porque las sociedades requieren como de nuevos estándares de servicios que pues los mercados locales pues digamos han pues sido dejados en cierta obsolescencia. Entonces lo que queríamos hacer es, bueno, ¿será posible poder integrar también los mercados como en este tipo de plataformas? ¿O qué es lo que necesitan? ¿Sabes? Y además, pues bueno, las plataformas, como ustedes saben, pues tienen unas comisiones pues bastante importantes, tanto para los restaurantes como para todos lados, y pues son cosas que no necesariamente tendrían que suceder si este tipo de plataformas, por ejemplo, fueran administradas por los gobiernos, que fue como un reto bastante grande, pero bueno, aún así, se quiso como explorar con esto. Entonces, en la Agencia de Cooperación Alemana, este proyecto fue financiado por el ministro de Interiores, de Desarrollo Urbano y de Edificaciones. Y se lanzó una competencia internacional entre ciudades para poder intercambiar soluciones entre estas. Y resulta que la ciudad de Kampala, en Uganda, había desarrollado esta plataforma. Era un problema que ellos habían visto y habían pues ya realizado una solución. Hicimos una serie ahí como de encuentros y de focus groups, y entonces hubo como intercambios de ideas, y resultó que, bueno, al área metropolitana de Guadalajara le interesaba poder recibir por lo menos las bases de cómo se atendió este problema en Kampala, y pues había como preguntas, pues las preguntas que intentan pues resolver este paradigma es, por ejemplo, cómo diseñar una transición sostenible hacia un modelo de negocio digital para que los mercados sigan funcionando, cómo reducir la incertidumbre económica y el riesgo de desempleo, cómo apoyar al centro de la ciudad para que siga siendo vibrante a pesar de la pandemia, porque recuerden que pues en ese tiempo pues todo estaba cerrado. Entonces, pues nada, se aplicó como una metodología de co-creación centrada pues en el usuario, es decir, como en los problemas, ¿no? Entonces, pues se hizo como la investigación, se prototipa, se hace como la estrategia de implementación y promoción, y bueno, también se realizó un paquete de transferencia para que también cualquier otra ciudad, cualquier otro municipio, pues pudiera tomar como estas experiencias, e incluso pues tomar la tecnología y poderla implementar y ponerla en marcha. Esto era pues digamos el planteamiento inicial. Y en Guadalajara, pues solo el municipio de Guadalajara, sin siquiera hablar de la zona metropolitana, solo la ciudad de Guadalajara tiene 100 mercados municipales.
más una central de abastos. Entonces, bueno, ya se pueden como imaginar la dimensión como del margen, incluso como del mercado que hay como para poder implementar como este tipo de tecnologías, que al final del día, pues algunos sí consideramos que son como un tanto necesarias. No sabemos como si a partir de estas aplicaciones o de esta forma, pero bueno, la digitalización de estos es inminente para poder evitar su obsolescencia. Entonces, bueno, se seleccionó un mercado en el área Mexicalcingo, en donde, pues, primero que nada, se realizó, pues, un proceso de construcción y desarrollo de capacidades a los locatarios, personas que han sido dueñas de sus negocios por años y que las que están más avanzadas era porque el nieto ya se había metido y les había metido, no sé, como la opción de pagar con tarjeta, etcétera, ¿no? Bastante curioso cómo había sido como el desarrollo de cada uno de estos locales y pues se construyeron como capacidades pues en el uso de las soluciones digitales, incluso ahí como en la gestión pues empresarial pues, actualizada. En una cosa que a nosotros nos importa como muchísimo, tiene que ver con la protección y privacidad de datos y el garantizar que este tipo de plataformas sean seguras y que no se genere un negocio eh, pues digamos, alrededor de la información personal, como lo hacen la mayor parte de las plataformas. Y pues apoyarles en la creación de cuentas de usuarios y vendedores, y bueno, también se les entregaron ahí unas terminales de pago para poder conectar. El tema de las transacciones digitales es pues clave para este tipo de tecnologías. Adicionalmente, se implementaron pues bicicletas para la distribución, porque bueno, también a diferencia de otros proyectos, pues también este tenía un carácter de sostenibilidad y solo se quería repartir con bicicletas, como nada de motos, nada de coches, sino que la entrega fuera 100% como sustentable. Y pues nada, pues se hizo como la adecuación de estas bicicletas y se definió pues un área de entrega de hasta 6.46 kilómetros, que bueno, que eso es básicamente más o menos lo que puede andar una persona en bicicleta sin poner también en riesgo su integridad física debido al esfuerzo. Y bueno, también dependiendo del número de entregas, ¿no? Y bueno, estas son algunas imágenes de cómo se veía la plataforma, los repartidores que fueron contratados por el ayuntamiento y cómo, bueno, pues cada uno de los locatarios iba, pues, digamos, interactuando con cada uno de estos. Hubo como varios desafíos, el tema de los métodos de pagos en línea, como muchos nos podemos imaginar por qué no quieren como entrarle a los pagos en línea y pues bastante respetables como las razones, pero sin la trazabilidad de esto, de los costos, nunca se va a poder llegar a realmente hacer como una distribución equitativa de todos los servicios que requiere, pues, preparar un alimento, por ejemplo, en un mercado, ¿no? Pero bueno, ese tipo de datos son como súper necesarios para poder entender cuáles son como las dimensiones económicas que requiere, bueno, que se buscan atender, ¿no? Y bueno, pues que se requiere pues mucho apoyo in situ, a diferencia de las empresas privadas que tienen esto, que también tienen promotores que van a los restaurantes, que les registran, que les ayudan, que les capacitan, pues bueno, aquí estos son pues costos sobre costos sobre costos, es decir, como tener gente allí, pues casi como guiando de punto A a punto B la distribución, pues al final pues parecía complicado, ¿no? Así como la gente dice, no, pues mejor voy caminando a comprarlo, ¿no? Entonces, bueno, una brecha generacional importante, pues cancelaciones que no se podían atender. Es decir, la gente esperaba pues también como un servicio a la altura de lo que nos están ofreciendo como estas otras plataformas que tenemos al alcance. Y pues la generación de tiendas online, ir a fotografiar cada producto, digitalizarlo, establecer un precio justo, etcétera, pues fueron ahí como unos desafíos que requirió pues de un trabajo de campo para tan solo un mercado. Y por eso es que es un gran desafío, porque como les comentaba, hay por lo menos 100. Y a nivel metropolitano, pues bueno, ese proyecto fue concebido desde la metrópoli, es decir, pues pensando que este tipo de políticas o herramientas se pueden pues homologar para toda una metrópoli,
pero bueno, pues la dimensión metropolitana siempre tiene como pues sus propios retos y pues bueno, al final es por eso que se decide empezar como en un solo municipio, pilotear en un solo mercado y pues entender mejor cómo es que se va a ir construyendo pues esta visión de pues la nueva forma de consumir, de comprar y de ofrecer servicios desde lo público. También pueden encontrar como mayor información en nuestra página web, que es idesitransporte.mx, y bueno, también ahí pongo a su disposición mi correo, arturo.cadena@isita.de, para cualquier información adicional que requieran y también para cualquier otro intercambio de experiencias. Con todo gusto, nosotros siempre estamos con este ímpetu para seguir trabajando en encontrar mejores soluciones que puedan atender pues estas preocupaciones que tienen pues bastante impacto en nuestra vida. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la exposición por parte del maestro Arturo Cadena y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, quien tiene un comentario para todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Primero que nada, agradecerles que nos acompañen. Siempre es un gusto y la verdad que también lo digo con mucho sentido. También es un honor que nos acompañen porque pues, nos hace ver que esto que generamos para ustedes tiene una importancia, puede generar un valor, puede agregar un valor a sus actividades que realizan de manera cotidiana. Y justamente con ese fin es que pensamos cuando hacemos este diseño de ciclos, cuando hacemos esta integración de contenidos, pues pensamos que realmente todo eso sea de utilidad para todos ustedes. Particularmente nos parece que así ha sido en esta ocasión, por lo cual también primero que nada quisiera darle pues, nuestro agradecimiento tanto a la maestra Jessica Méndez de la Secretaría de Economía como al maestro Arturo Cadena de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, la GIZ, por primero haber aceptado nuestra invitación a participar en esta sesión, Jessy, Arturo. Pues la primera pregunta que compartíamos con ellos era esto. Perdón, ¿y qué es la innovación? ¿Qué es la innovación y cómo podemos impulsarla desde nuestros gobiernos locales, estatales o federales, Jessy? Y luego, ¿cómo podemos concretarla? ¿Cómo podemos hacerla visible? De tal suerte que pongamos en blanco y negro situaciones muy prácticas, Arturo, como las que nos hiciste favor de presentarnos el día de hoy, y que esto pues les dé sentido a un enfoque conceptual, normativo y de política pública como el que nos hizo la maestra Jessy, y que justamente, como ella misma decía, pues no solo es un tema de recursos, ¿no? Sino también de crear un marco normativo, de generar una infraestructura y de propiciar la generación de capacidades hacia los gobiernos municipales y hacia las autoridades que lo integran, pues para que en un momento dado tengan oportunidad de aprovechar estas situaciones tecnológicas, avances tecnológicos o alguna otra situación, incluso circunstancias sociales, circunstancias económicas, circunstancias territoriales, que les permitan, pues en un momento dado, explotar alguna situación para beneficio de la población. Entonces, es por ello que entonces primero que damos nuestro agradecimiento en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAPED, de nuestras autoridades, del licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecerles a nuestros ponentes del día de hoy, maestra Jessy, Arturo, primero que nada agradecerles que nos hayan dado esta exposición brillante. Y por supuesto también nuestro agradecimiento a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Les señalamos esperando que esto contribuya a mejor formación y al mejor desempeño cotidiano de sus actividades. Fíjese, Jessy, Arturo, que hay algunas preguntas que tenemos en el chat que vienen
pues del interés que ha despertado esta plática ante nuestro público. Y yo me quisiera referir un poco a ellas, pero también me quiero referir a algunos de los aspectos que nos comentaban en su momento. Nos resultaba la maestra Jessie que la innovación busca mejorar procesos, busca mejorar nuestro desempeño, busca revisar algo que hacemos y que tal vez podemos hacer mejor a partir de esta administración de recursos, a partir del análisis de nuestros problemas específicos, a partir de la evaluación de experiencias previas y también, ¿por qué no decirlo también a partir de lo mismo que va ocurriendo una vez que implantamos nuestras soluciones? Pues seguramente en la implantación de estas soluciones puede haber algunas situaciones como las que nos comenta, por ejemplo, Vicky en el chat, ¿no? Algunas situaciones no contempladas, irregularidades, en fin, en la aplicación de estas situaciones que llevamos a cabo. Y seguramente esas también son parte de nuestra evaluación, Jessie. Quizás ahorita tú te agradecería que hicieras algún comentario en la materia, pero bueno, yo creo que todo esto es parte de justamente esta evaluación, ¿no? De lo que traemos como diagnóstico, lo que queremos resolver, y luego lo que vamos encontrando en el camino, ¿no? ¿Cómo resolvemos, cómo enfrentamos lo que vamos encontrando en el camino, Jessie? Yo creo que también esta es una parte importante y aquí le agradecemos a Vicky que nos hizo este comentario de estas situaciones que al final vamos encontrando y cómo se pueden ir resolviendo por parte de las instancias, de los actores institucionales que las van planteando. Fíjate que también José Eduardo Esquivel nos hacía un comentario que me parece, José Eduardo, muchas gracias, resalta lo que tú mencionabas, ¿no? Que no solo es un tema de poner dinero en las manos de las autoridades, porque luego, pues también esos dineros, esos recursos pueden tener algunos usos poco fiables, dice Eduardo, pero también comenta que hay la necesidad de hacer otras cosas, como las que mencionaba, ¿no? El marco, la infraestructura, las capacidades. Y Eduardo en general comenta que otros aspectos que también se debe tomar en cuenta es la mentalidad, ¿no? La mentalidad, el cambio de actitud. Arturo mencionaba un tema de cultura y entonces son ese tipo de cosas también importantes. Por ejemplo, también nos preguntaba o hacía un poco la intervención a ver si yo te la rescato rápidamente, porque te preguntaban, Jessie, sobre si podías hacer algún comentario sobre política pública urbana, sobre estas cosas en materia de innovación. Y yo creo que aquí, pues ya lo hemos planteado también en otras sesiones de este ciclo de diálogos. Y me parece que también en el caso de las que nos presentó Arturo, van un poco orientadas en ese sentido, pero tal vez ahorita también quisiéramos pedirle su comentario adicional a Arturo. Y un poco para los dos, Jessie, Arturo, no sé ustedes, pero a veces pareciera que en los municipios o nosotros mismos como personas pensamos que estas situaciones como las que mencionaron ustedes, como las que nos ejemplificaba Arturo, están fuera de nuestro alcance, requieren muchos recursos, requieren mucha formación o conocimiento tecnológico. Y quizás esto sí coincide un poco con esas ideas tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra actitud. Y quizás están mucho más cerca, ¿no? Quizás están mucho más cerca. Y solo falta que las veamos, solo falta que se haga evidente el potencial, el beneficio que traen para nosotros como autoridades, para nosotros como sociedad, para que la gente se arriesgue a llevarlas a cabo, ¿no? Parecieran sencillas, muy básicas, digamos, por ejemplo, lo que nos presentaba Arturo, sin saber que el impacto que pueden tener, ¿no? O sea, simplemente
modificar un poco la movilidad urbana, la traza o algunas disposiciones, Arturo, el efecto que pueden tener no solo para la cuestión de mitigación de emisiones, sino pues para una serie de aspectos de movilización y demás. Y entonces aquí, Arturo, también me gustaría hacer una pregunta como en voz alta y bueno, ¿tú cómo viste en esta experiencia, cómo viste tú a las autoridades locales, ¿no? ¿Y qué sugerirías hacia las autoridades locales para que en un momento dado se animaran a implementar ese tipo de soluciones? Y también qué viste, ¿no? Si esas soluciones tuvieron el efecto que ustedes buscaban o hubo algunas lecciones aprendidas que nos pudieras compartir para las autoridades que el día de hoy nos escuchan y que aquellas que se animen tuviesen mejor impacto en lo futuro. Y hacia la maestra Jessie, pues también fundamental todo esto que nos comentabas, Jessie, de las lecciones de la pandemia, reducir las brechas, acercar a la gente, con un par de datos básicos como los que nos mencionabas, ¿no? Las mujeres, por supuesto que tienen un gran potencial y a veces solo es cosa de facilitarles el ingreso, facilitarles el acceso a una serie de servicios, a una serie de acciones. Y esto, pues, no sé en qué medida se haya logrado, pero sin duda alguna que el planteamiento que hacías era lo más relevante. Y quizás en cuanto a los temas que mencionabas en micropymes, los canales de venta y distribución, si también ustedes tuviesen alguna retroalimentación que nos pudieran compartir en la materia, Jessie. Y bueno, y como siempre decimos, como este tipo de foros están dirigidos hacia las autoridades municipales, ¿qué nos podrían recomendar los dos en cuanto a cómo pueden ingresar, cómo pueden entrarle las autoridades municipales a esto, cómo pueden mejorar lo que ya están haciendo en este momento, en dónde ven ustedes que pueden mejorar su intervención, cuáles son como esos campos que ahorita ustedes dicen, mira, aquí ya le pueden entrar, las aplicaciones, los desarrollos tecnológicos están muy avanzados y solo hace falta quizás a veces únicamente que la gente conozca, que la gente haga pues este vínculo. Arturo, Jessie, a veces esto nos ha sorprendido mucho con la gente, porque nos llegan a decir, bueno, es que yo ni siquiera conocía que existía una instancia encargada de ello, ni siquiera sabía que existía alguna aplicación en la materia, o bien lo que nosotros veíamos como un problema, pues no teníamos idea de que ya estuviese trabajando en otras latitudes, y entonces a veces simplemente es como hacer este vínculo, y justamente por ahí va el sentido de la acción que llevamos a cabo en el INAFED, de acercar a la gente, acercar a las autoridades con los expertos. Y el día de hoy nos parece que hemos tenido pues una gran contribución tanto de la maestra Jessica Méndez, directora de Política Pública en la Secretaría de Economía, como del maestro Arturo Cadena, asesor experto en el programa de transporte sustentable de la GIZ alemana. Pues vaya tema que han tratado ustedes, Jesse y Arturo, y vaya también comentarios que han propiciado. Entonces, no sé si se animen a hacernos un comentario adicional por todos estos planteamientos que hacíamos en la materia. Entonces, ¿quién se anima primero de los dos a tomar la palabra? Adelante, Jesse, si eres tan amable. Muchas gracias. Pues voy a contestar, también voy a aprovechar el espacio para contestar un poco las preguntas que nos ponían en el chat. La primera, por ejemplo, de la experiencia que tuvieron sobre créditos a la palabra, tenemos también que ser muy conscientes de que los procesos de innovación nos van a abrir las puertas tanto a cosas positivas como a cosas negativas, ¿no? El hecho de estar innovando va a tener un nicho en donde la gente va a aprovechar como esos nuevos espacios, ese nuevo tipo de interacciones. Entonces, aquí un punto muy importante, porque pues obviamente, así como lo vivieron ustedes a nivel local, lo vivimos nosotros también a nivel federal. Nos llegaron muchas personas quejándose de la gente que se quería aprovechar como el momento y de la forma en la que estábamos generando la comunicación para generar estafas. Entonces, aquí es muy importante también
que como gobierno seamos muy abiertos a recibir a la gente. Creo que una parte muy importante de los procesos de innovación es que estemos en contacto constante con la población, porque eso nos va a permitir irnos retroalimentando de si lo que estamos implementando, que es nuevo, está teniendo el resultado que nosotros deseamos o está teniendo un efecto adverso de lo que nosotros no preveíamos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que cuando ustedes piensen en innovación, también tengan en cuenta que va a tener que haber un espacio en donde puedan recibir justo la retroalimentación de la población, porque al final del día ellos son los usuarios finales de estos procesos de innovación que generamos nosotros a nivel gubernamental. Entonces, y como todo, pues seguramente va a haber cosas buenas, va a haber cosas negativas. Entonces, tratar constantemente de aprender de las cosas negativas, de cómo ir mejorando, de cómo ir incorporando esos comentarios en una reingeniería de lo que estamos haciendo para ofrecer un mejor servicio. Entonces, por ese lado, creo que una de las cosas que también fue muy importante fue la comunicación constante y muy directa con la población, ¿no? Seguramente van a encontrar de todo, ¿no? Desde las personas que les extiendan una felicitación hasta las personas que hagan comentarios muy negativos, ¿no? Y que pues obviamente son los menos, la verdad. Pero y sirve para que nosotros vayamos como mejorando en todo lo que desarrollamos, ¿no? Respecto al comentario de la generación o del uso de los recursos de manera en programas de subsidios. La verdad es que sí, también tiene que ver con lo que mencionaron del tema cultural. Nosotros como Secretaría de Economía, el último ejercicio fiscal que otorgamos subsidios fueron en 2019 y el pequeño huequito que teníamos ahí con créditos a la palabra. Pero de ahí hemos transitado a un esquema de brindarles otro tipo de herramientas, ¿no? Que realmente no nos están costando muchos recursos porque la mayoría de ellos o los diseñamos nosotros mismos como servidores públicos o buscamos alianza con otras instituciones, ¿no? Y justo en estas alianzas es en donde podemos aprovechar como este tipo de mecanismos de colaboración. Entonces, ahí lo que hemos visto es hay mucha reticencia todavía de la población de que si no es un apoyo directo, que si no es un recurso económico, pues probablemente no tengo el interés en aprovecharlo, ¿no? Y ahí también entra nuestra parte en procesos de innovación de cómo transformamos esa cultura, esa forma de pensar y que realmente vean como todo el potencial de lo que nosotros podemos ofrecerles a través de otro tipo de mecanismos, ¿no? Nos costó mucho trabajo al principio hacer que la gente tomara los cursos y las herramientas de capacitación que tenemos en la plataforma de Mi Pymes MX, pero a poco pues hemos ido avanzando como en el tema, ¿no? Y lo que decían también en este comentario era, no todos tenemos la misma infraestructura y muchas veces pareciera que necesitamos de algo muy elaborado para poderlo llevar a cabo y la verdad es que no es así. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que hemos tenido un mayor impacto en cambiar como esta forma de pensamiento a través de las redes sociales, ¿no? Que es algo que todo mundo tiene como muy a la mano, que a nosotros como gobierno tampoco nos cuesta nada porque el tener una cuenta de Facebook, el tener una cuenta de Instagram, a nosotros no nos genera un costo adicional, ¿no? Y más bien es saber cómo acercarnos a la gente a través de los mecanismos que ellos ya utilizan en el día al día, ¿no? Por eso les decíamos de esta estrategia de hay talleres digitales que los hacemos a través de redes sociales en donde les acercamos la información sin necesidad de que ellos tengan que generar o desarrollar alguna cuenta de correo o que tengan que desarrollar algún otro mecanismo para poder acceder a ellos. Entonces, ahí es en donde entra mucho como el proceso creativo, el proceso de innovación, de cómo nosotros como gobierno, a la hora de gestionar nuestros recursos, buscamos otras alternativas para poder acercarnos a la población. Entonces, eso también es muy importante porque eso nos va a ayudar también a ir haciendo como este cambio como de cultura, ¿no? Y por ahí había una pregunta sobre la política de movilidad. Ahí yo lo que les recomendaría es, si bien como gobierno federal también nos hemos visto reducidos en términos de la capacidad operativa que podemos tener, todavía las secretarías tenemos procesos de acompañamiento para gobiernos estatales y gobiernos locales. Si bien ya no median tantos recursos de subsidios o de transferencias a gobiernos locales, lo que sí hay un proceso de acompañamiento. Entonces, en SEDATU, todo el tema de la política de movilidad y todo el tema de la política territorial también tienen un fuerte componente como de acompañamiento para que pues si hay algo que se tenga que
desarrollar o que se tenga que revisar al interior de cada uno de los municipios, lo puedan ir haciendo de la mano de gobierno federal. Y la otra cosa que también quería comentarles ya para cerrar es toda la parte que tiene que ver con cómo gestionamos al interior nuestros recursos. Cada vez somos menos quizás el personal que tenemos disponible para poder atender a la población, y a veces pensamos que contratando servicios podemos como suplir justo la falta de, como de personal. Ahí yo lo que les recomiendo es justo regresar como a estos primeros puntos donde veíamos que era importante a la hora de innovar, es que pensemos muy bien en nuestros recursos. A veces querer comprar el desarrollo o querer comprar algún bien o algún servicio para poder ofrecer a la población, a veces nos termina saliendo más caro que si tenemos a una persona al interior del municipio que se dedique a esa tarea de manera exclusiva, porque al final del día esa persona pues vamos a poder estar haciendo modificaciones, vamos a poder estar haciendo los ajustes que necesitamos para que funcione de manera eficiente, sin tener que estar haciendo como estos trámites de estar contratando servicios o contratando algún proveedor que nos dé algún tipo de infraestructura que necesitamos. Entonces, cuando hagamos esta revisión de los procesos de innovación, es muy importante tener muy claro con qué capacidades contamos, cuáles son las que podemos fortalecer, a lo mejor a través de capacitación, a lo mejor a través de la contratación de una persona adicional, y qué cosas si realmente, por más que nosotros lo hagamos, no lo vamos a lograr y necesitamos como de agentes externos, ¿no? Y no necesariamente siempre tiene que ser a través de alguna compra. Insisto, hay muchas formas de poder colaborar con otros actores, ¿no? De la iniciativa privada, de gobierno federal. Nosotros tenemos un programa de transferencia local para gobiernos estatales y municipales. Entonces, es muy importante que piensen justo como en qué otras herramientas tienen a su disposición para poder desarrollar su función, ¿no? Entonces, es muy importante que lo tomemos en cuenta y de todas formas, cualquier cosa, pues estamos a la orden. Y sí, muchas gracias. La verdad es que también ha sido un comentario muy interesante que complementa de una manera interesante, enriquecedora, esto que ya nos habías planteado en un primer momento, y atiende también algunas de las inquietudes que nos generaron en el chat. Y antes de hacer un comentario adicional, quisiera ceder la palabra a nuestro Arturo Cadena de la GIZ para que también nos brindes alguna opinión que te merezca este foro y lo que nos han preguntado, Arturo. Igual si tú quisieras agregar algo sobre tu primera intervención. Sí, claro, y muchísimas gracias. Digo, reitero el agradecimiento por la invitación a poder compartir y bueno, también sus comentarios. Creo que desde la agencia si alguna virtud o alguna de las virtudes que tiene la Agencia de Cooperación Internacional es creo que la capacidad de poder generar e intercambiar experiencias, ¿no? En diferentes ciudades, y para nosotros también eso es como una forma de innovar, porque justo cuando vamos como a cada ciudad, pues al final del día pues hay como muchos problemas o muchos intereses como similares, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que pues ya existen como diversas soluciones alrededor del mundo, ¿no? Justo como en la segunda plataforma que les contaba, ¿no? En realidad pues la idea pues nació de poder conectar una ciudad como la de Uganda con una ciudad pues como la de Guadalajara, ¿no? Y poder, pues justo generar esas retroalimentaciones, ¿no? Entonces, para mí, la innovación también empieza por entender qué es lo que ya hay, qué es lo que ya está sucediendo y entrar en un proceso, pues, de aprender qué es lo que necesitamos. Siempre, o por lo menos, siempre se, me, tengo la experiencia de que cada que vamos a una ciudad, pues todo el mundo pues quiere crear como sus soluciones nuevas, ¿no? O atender como una solución a un problema pues de una manera pues distinta y única, que evidentemente como cada uno tiene como sus particularidades, pero una de las cosas que he entendido es que ya casi hay como soluciones para todo, ¿no? O por lo menos existe ya algo que se ha hecho, ¿no? Entonces siempre es como un trabajo importante, pues, recuperar esto, ¿no? Y lo segundo para nosotros es poder
pues sí, poder siempre poner a la ciudadanía en el centro de las soluciones. Para mí esa es una de las claves de la innovación y poderla integrar de manera, pues sí, general en cada paso de la solución. Y yo de repente veo muchas soluciones que por su ímpetu de innovar o de ser disruptivas, pues dejan fuera a muchos otros sectores, ¿no? Y sí que hay muchas innovaciones que han cambiado pues nuestra forma de interactuar con las ciudades que ya ni siquiera podemos imaginarnos cómo eran antes de estas innovaciones o que algunos ya ni podemos creer que no nos podíamos mover antes sin el uso, pues no sé, de alguna plataforma, etcétera, ¿no? Parece que el poder de la tecnología parece que, que ahora pensamos que ha estado siempre. Me parece así como bastante fuerte. Eh, pero pues dentro de esos procesos de innovación pues se han dejado de lado como muchas cosas que no se pueden cubrir y han dejado fuera como muchos sectores de las ciudadanías, ¿no? Entonces para mí es muy difícil que yo le pueda llamar a algo innovación cuando genera como más problemas de los que realmente está solucionando. Y justo nosotros, pues trabajamos con municipios, o por lo menos nos atrevemos a promover el desarrollo de este tipo de plataformas con municipios que, pues de entrada tienen una dirección de innovación o un área de innovación y que pues tienen en la agenda el tema de transformación digital. Y justo nosotros como agencia utilizamos estas ciudades también como ciudades trampolín, ciudades donde existen las capacidades para desarrollar una solución de este tipo y después poderla mejorar, simplificar y llevarla también a cualquier otro lado, ¿no? Donde tal vez como no se tengan como las capacidades como para conceptualizar algo que de entrada pues es complicado o nuevo, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta pensar que la cooperación entre ciudades, pues debería ir en ese sentido. Y es por lo mismo que siempre procuramos que nuestras plataformas sean abiertas, de uso de datos abiertos y que pues sean como de libre uso y principalmente pues que sean sin costo de licencia, porque es una de las limitaciones que los municipios, no nada más por el acceso a los recursos, sino por el tema de renovar pagos entre administraciones o hasta un tema pues así como de transparencia, pues terminan siendo algo que puede bloquear pues el buen desarrollo de las mismas. Al final del día, pues de repente también las plataformas digitales también pues prometen de más y entregan de menos. Hay que tener ahí como bien claros como las expectativas. Eh, como les comentaba, el tema de la innovación digital pues es muy potente, ¿no? Así de repente pensamos que nos van a solucionar la vida, ¿no? Como dicen, utilizamos el teléfono celular como fue un control remoto para controlar como la ciudad y los trámites y todo y pensamos que con un clic pues así como vamos a mover y hacer y deshacer, pero en realidad pues solo es una herramienta, es un medio, ¿no? Entonces, pues sí, solo reiterar que la digitalización pues tampoco es la solución, sino como una herramienta más. Y dicho a mí, mi parte favorita de la tecnología es como justo generar información que me ayudan a visibilizar cosas que sí realmente están difíciles de ver sin el uso de estas plataformas, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos para el tema de bahías de carga y descarga, es verdad que nosotros hicimos una plataforma para esto, pero una plataforma para visualizar las dinámicas que hasta para todos eran como invisibles, pues se pueden implementar algunas otras herramientas que ya existen y que son como de libre acceso. Entonces, también la implementación ahí de plataformas para poder visibilizar como ciertas cosas, pues también están como al acceso a muchos y pues el desarrollo de soluciones digitales más complejas, pues sí requiere
de mucha data, de como un buen entendimiento de cuáles son como las dinámicas, y pues creo que aquí todos como representantes de los municipios pues sabemos que las dinámicas en las ciudades son pues muy complejas y cambian casi de colonia a colonia y cada una tiene su carácter. Entonces, pues utilizar pues todas estas herramientas con este fin, me parece que ya sería pues bastante prudente considerarlo como un aspecto de innovación digital. Digo, todo el tiempo hemos como innovado, ¿no? Como no es digo, la evolución de la sociedad está llena de innovaciones. Lo único es que ahora tiene este carácter digital que pues así de repente le llega a meter como otras consideraciones y otro tipo de especializaciones, pero eh, yo creo que el método de poder como seguir desarrollando pues tiene que ver con cómo se han ido desarrollando las mismas innovaciones en las ciudades. Muchas gracias. No, al contrario, Arturo, muy amable. Oye, Arturo, dos preguntas. Y primero quisiera empezar contigo y después pedirles a ambos que nos hicieran un comentario prácticamente final. Cuando ustedes generan este tipo de soluciones, ¿están al alcance de todas las autoridades municipales que quisieran acercarse a ellas? Nosotros normalmente todo lo que desarrollamos con una ciudad lo donamos a la ciudad y Excelente. siempre promovemos que la ciudad, o es como uno de los acuerdos que tenemos, que pues estas ciudades tienen que compartirlo con otras ciudades y nosotros pues también lo promovemos. Lo único es que pues por la manera en que están diseñados los programas en la cooperación pues a veces como que no permite que nosotros podamos seguir como promocionando algunas de las soluciones. Es decir, por ejemplo, desarrollamos una plataforma para árboles que terminó hace como 2 años, pues el programa se acabó y pues lamentablemente como ya ni siquiera hay personal para poder seguir promocionando de nuestra parte. Pues por eso que nosotros tenemos como bastante interés en hacer que las ciudades como cooperen entre sí y que hagan como una promoción como entre ciudades y nosotros pues solo llegar así hasta donde del alcance de cómo están estructurados los proyectos, pero por lo general dejarlos en repositorios como de acceso libre y hacer como toda la comunicación y documentación como pertinente. Por ejemplo, ese paquete de transferencia que les ayudaba, ese es un documento que es una guía de paso a paso de que si cualquier ciudad quisiera implementar una plataforma así en su municipio, pues hay un manual y casi todas nuestras plataformas terminan con este manual, no con la tecnología per se y tal, sino a ver como realmente cómo fue el proceso y pues intentar siempre diseñar pues este tipo de herramientas o guías manuales que en donde las ciudades pues se puedan sentir identificadas pues de manera homóloga, ¿no? Sin ir como a las especificaciones de los retos que tuvimos en el lugar específico, pero que cualquier ciudad pues pueda ser legible para cualquier ciudad. Muchas gracias, Arturo. Y pues bueno, ahí está, amigos para quien se interese. Y también Arturo amablemente nos dejó sus datos de contacto, pues si alguien quisiera acercarse a alguna de estas iniciativas que nos ha comentado en la sesión. Y finalmente para los dos, pero empezando nuevamente con Arturo. Arturo, ¿qué fue lo mejor que te encontraste en la autoridad local? ¿Cuál fue esa que tú quisieras destacar como una fortaleza de actitud, de capacidad en las autoridades municipales que participaron en tus proyectos? Y una pregunta similar para Jessy. ¿Qué es esto que ustedes encontraron como una fortaleza que digan, mira, es que esto ya está, o esto ayuda muchísimo, ¿no? O esto hizo la diferencia entre salir adelante o fracasar en nuestras iniciativas? Sí. Para nosotros, como siempre ha sido importante, para mí como las administraciones siempre están llenas como de muy buenos técnicos y de gente que tiene como mucha experiencia y mucho conocimiento, contrario a lo que como que se cree, ¿no? Yo en las administraciones siempre he encontrado pues gente como bastante interesada y apasionada por ciertos temas y la verdad es que yo siempre termino aprendiendo así de la gente que tiene tanta experiencia. Yo lo que me he dado cuenta es que todos tenemos una resistencia al cambio, ¿no? Incluso yo así a nuestro mismo trabajo, sabes, como cuando nos ponen un nuevo software, un nuevo sistema y es así como de, pues ya hay como una brecha de
aprendizaje ahí como dura y siempre de repente terminas quejándote, ¿no? Bueno, en lugar de poner una solución lo hiciste más complicado, antes se hacía mejor, etcétera, ¿no? Pero estos cambios pues tienen ahí como su transición y ahí es donde se te puede como perder como muchos esfuerzos. Y nosotros, y aquí que fue lo interesante que encontramos en el ayuntamiento, fue como que este tipo de invitaciones al cambio pues requieren de ciertos incentivos. Hay que ser así como un poquito más amables, ¿no? Con los procesos de cambio, ¿no? Cuando nos quieren como llegar como a implantar o a formalizar como algo, hacer algo diferente a lo que hacíamos, que tal vez es como súper necesario, muy difícil los vamos a aceptar así, como sin ver como las cosas malas y buenas, ¿no? Y yo creo que aquí se ha sido como un poco pertinente e incluso pues diseñar como este sistema de incentivos justo para que poco a poco podamos sentirnos como más cómodos, ¿no? Como con estos cambios y pues hacer al final como más lúdico nuestro trabajo y esta evolución. Gracias, doctor, muy amable. Maestra Jessie, ¿algún comentario que le merezca? Listo. Pues yo creo, yo lo he visto, por ejemplo, para nosotros fue muy importante como toda la labor que hacen los municipios ya de manera directa con la población. Cuando fue Créditos a la Palabra, tuvimos muy buenas relaciones con municipios que se acercaron con nosotros y nos dijeron, mira, la verdad es que nosotros queremos apoyar a las personas que se están inscribiendo. Por favor, explícanos qué necesitas y nosotros con mucho gusto los vamos a orientar aquí. Y la verdad es que eso facilitó mucho la comunicación. Tuvimos una experiencia con Uruapan en donde ellos nos decían, oye, mira, están poniendo como este tipo de mensajes. Eso ya les decíamos nosotros, no, eso no es real, eso seguramente es una estafa, por favor, a través de la red que tienen ustedes, háganselo saber a la población. Y creo que fue uno de los municipios que se vio menos afectado, por ejemplo, en términos de caer en este tipo de estafas que se estaban haciendo alrededor del programa, que había una muy buena coordinación entre el municipio y nosotros. Entonces, es ese ejercicio de coordinación, es ese ejercicio de esa actitud de servicio que tenían ellos para poder trabajar con la población de manera directa. Entonces creo que son con fortalezas que son muy importantes, sobre todo porque pues nuestro trabajo y nuestra labor cotidiana es el trato con la gente, ¿no? El beneficio de las personas. Entonces creo que eso sin duda es uno de los elementos que yo más destaco y que creo que es algo que debe seguirse trabajando y fomentándose en todos los municipios, ¿no? Gracias, maestra. Gracias, Arturo. Pues, amigos, la verdad es que ha sido muy interesante esta sesión de trabajo. Esperamos que también haya sido de gran utilidad para todos ustedes el que nos hayan acompañado para estar en esta sexta sesión ya del derecho a la ciudad, que como decíamos, pues justamente las ciudades y sus autoridades deben de promover estos espacios territoriales para toda la población con los derechos que implica a vivir en una ciudad justa, resiliente, garante de derechos humanos y garante también de otra serie de derechos. Y justamente eso es lo que ha motivado esta serie que hoy estamos cerrando con el tema el derecho a la ciudad y la innovación en las políticas públicas. Por supuesto, cuenten ustedes con toda la información, con las prestaciones que el día de hoy nos han hecho tanto la maestra Méndez como el maestro Cadena. Y pues no nos resta más que agradecerle a ambos, a la maestra Jessica Méndez Águila, directora de Política Pública en la Secretaría de Economía. Maestra Jessie, muy amable, muchas gracias por habernos destinado su tiempo para poder trabajar en esta ocasión este tema. Y al maestro Arturo Cadena, experto en transporte sustentable. Arturo, muchas gracias por habernos dado un espacio en tu tiempo y por habernos compartido estas dos grandes experiencias que desarrollaron en los municipios de Jalisco, cosa que les agradecemos muy amablemente a ambos, tanto a Jessie como a Arturo y Jessie, que nos hayan compartido su información, su experiencia, su conocimiento, para poder impulsar esto que llamamos innovación. Y como ustedes bien cerraban al final, ¿no? Hay una gran capacidad, hay una gran riqueza, hay una gran cantidad de fortalezas en las autoridades municipales. Pues ahora
un poco salir de esta zona de confort, un poco arriesgar, un poco pensar en que si le ponemos una acción adicional, no necesariamente recursos, como ya sacaba Jesse y Arturo, sino desde un cambio de actitud hasta sacar mejor provecho de nuestra infraestructura, de nuestro marco normativo, pues podemos innovar para mejorar las condiciones de vida de la población. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les agradecemos a la maestra Jessica Méndez, de la Secretaría de Economía, al maestro Arturo Cadena, asesor de la GIZ. Y así, muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Esperamos verlos en una próxima ocasión. Y a todos ustedes, amigas, amigos, pues agradecerles que nos hayan brindado un espacio. Esperamos que les haya sido de utilidad esta sesión. Y los invitamos para que en un mes nos volvamos a ver con una sesión más sobre derecho a la ciudad, y en esta ocasión un tema también de lo más fundamental y vinculado con esto: gobierno abierto para impulsar el derecho a la ciudad. Muchas gracias, que tengan una gran tarde, nos vemos en la próxima.